y vamos a ver cómo las podemos usar. La termoquímica, que es esta rama de la termodinámica, es la que estudia los cambios de calor en las reacciones químicas. Y la termodinámica, que es una rama de la física, tiene una gran fuerza, es que no hace modelos, ¿eh? Es una ciencia de medidas macroscópicas sin ninguna suposición acerca de la estructura de la materia. Por eso los resultados que obtuvo son generales y son de una fuerza de principios. El primer principio que el otro día comentamos era la ley que dice que la energía se conserva, es decir, no se crea ni se destruye. Otra forma de enunciar lo mismo es decir, que cada vez que hay un sistema recibe o entrega energía, es porque alguien le entrega o le recibe esa energía. Entonces, como habíamos comentado, es una propiedad, la energía, que permite al sistema que realice un trabajo o que transfiera calor. Pero entre dos estados definidos, la variación de energía es siempre constante. No importa cuáles sean los procesos que hayamos hecho para pasar de un estado a otro, que en particular están descritos esos procesos por la realización de un trabajo o la transferencia de calor. Los dos modos de transferencia de energía son calor y trabajo. Además, hay que aclarar una consecuencia de la disipación del calor, de la forma de ser del calor, que es disipativa entre energías promedio de los dos sistemas que están en contacto, que es un postulado, digamos, que lo vamos a ver después el año que viene, como que es el segundo principio de la termodinámica, pero es importante ya tenerlo en cuenta. La energía solamente puede transferirse exclusivamente por calor, pero no puede transferirse exclusivamente por trabajo. Cada vez que se realiza trabajo, hay dispersión de calor, o sea que el proceso donde se realiza trabajo, la transferencia de energía es por trabajo y calor. Ustedes ya conocen, por la experiencia, ¿no es cierto?, lo que son las fuerzas de rozamiento y cómo los sistemas móviles se calientan. Entonces, a eso me refiero. Puede haber una transferencia entre dos estados exclusivamente por calor, pero no exclusivamente por trabajo. De cualquier manera, sigue valiendo lo del primer principio, ¿no es cierto? La variación de energía, sumado todas las variables, es por calor o trabajo, pero la diferencia de energía es constante. Entre todos los tipos de energía, la variación de energía es la sumatoria de todas las variables del proceso, sean calor o trabajo. Y como habíamos comentado, la materia en sí misma tiene energía, más allá de la posición, más allá de la energía cinética, tiene sus partículas tienen energía por sus movimientos, por sus campos, y por la fuerza de los enlaces. Hoy vamos a considerar justamente la parte de la energía interna, que es la energía química. Es la energía que se guarda o se libera cuando se forman o se rompen los enlaces químicos. Y ya les había contado el otro día al final de la clase que la mayor parte de la energía que utilizamos, aunque no lo sepamos, es la energía química. Acá tenemos un gráfico más o menos para ilustrar, donde la energía solar que entra al planeta, fíjense que salvo la energía que utiliza, que se calienta la atmósfera y el agua, o sea, las variables climáticas, que hacen que haya una circulación de capas, las capas calientes suben, las frías bajan, que puede dar esto lo que es la energía eólica, o por ejemplo el ciclo del agua, que puede llegar a dar desniveles que permiten hacer diques y así obtener algún tipo de energía física, digamos. Fíjense que el resto de las energías
son todas energías de enlaces que se forman o enlaces que se rompen. Una de las principales fuentes o captadores de energía del sol, que son las plantas, es la fotosíntesis, que aprovechamos para el combustible o para la respiración de animales, plantas y seres humanos, y además los combustibles, todo lo que ustedes conocen de lo que el hombre aplicó de la combustión. Todo eso es energía química. Muy bien, entonces vamos a tratar de aprovechar o de ver cómo podemos evaluar o saber qué materiales tienen más energía o menos energía para poder utilizarlos. Claro, estos ejemplos nos muestran lo complejo que sería tratar de medir la energía interna de un estado. La energía interna, que es la suma de todos los movimientos, es imposible de medir. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es medir variaciones de energía entre dos estados. Gracias a la validez del primer principio, si yo mido variaciones de energía entre dos estados, sabemos que esa variación para un par de estados dado es constante y que está mediada por variables del proceso, trabajo o calor. Muy bien, entonces, un sistema químico usa su energía interna para realizar trabajo o transferir calor. Y como dijimos, la variación puede hacerse solo con calor, pero no puede hacerse solo con trabajo. Así que sí, ya que conozco que la variación de energía es constante entre dos estados, puedo medirla en un estado simple, y luego sé que ese valor es constante, y lo puedo usar para otro experimento. Entonces, vamos a seguir esas ideas. Y ustedes saben que las reacciones químicas liberan o absorben calor. Algunos ya sabrán que hay reacciones que se llaman exotérmicas y otras endotérmicas. Siempre hay entonces una transferencia de calor. Ahora, la parte del trabajo. Una reacción química, ¿cómo puede hacer trabajo? Trabajo mecánico en el sentido de fuerza que se desplaza, desplazamiento. ¿Cómo me lo puedo imaginar a una reacción química haciendo trabajo? Bueno, en general el modo más sencillo y más general es el cambio o la producción o desaparición de moles gaseosos entre los productos y reactivos. La típica utilización de estos moles gaseosos es la explosión. Yo aquí les hice una ilustración de una explosión y una fórmula química, una ecuación química para la nitroglicerina. No hay que saberla, por supuesto, pero es para que ustedes vean cómo una molécula se descompone generando muchísimos moles gaseosos, y entonces esa gran expansión para pasar de 1000 litros a grandes cantidades de litros de moles gaseosos es la que produce la onda expansiva, y el trabajo, digamos, es el desplazamiento, ¿no es cierto?, de lo que se quiere demoler, supongamos. Pero sin ser tan dramáticos, nosotros tenemos en la vida diaria otro ejemplo mucho más simple del uso de estos desplazamientos de moles gaseosos en el motor de los autos, ¿no es cierto?, los automóviles, que utilizan la explosión controlada del combustible, que es la que moviliza, por una tecnología, digamos, de cambiar esa fuerza expansiva, cambiarla a un mecanismo, moviliza las ruedas, ¿no es cierto? Moviliza los pistones y el cigüeñal y transforma en energía mecánica. Bueno, entonces, evidentemente que, no sé si se imaginaron que la forma de usar energía química, el trabajo de ese vapor es el que mueve el auto, el automóvil. Ahora vamos a ver cómo transformamos el concepto de trabajo mecánico como una fuerza desplazada a una cierta distancia, cómo lo transformaríamos, esa fórmula, al sistema de desplazamiento de un gas, que es de otra manera. Así que vamos a ver en este pequeño dibujo acá a la izquierda
Imaginarnos que en esta zona hay un gas y con algún proceso este émbolo, ¿no es cierto?, esta superficie, se desplaza. Aquí hubo un trabajo realizado por el gas, un desplazamiento provocado por el gas, y es un trabajo. Ahora, no sería fácil expresarlo como fuerza por distancia, a pesar de que lateralmente se movió una distancia. Pero en realidad el gas lo que provoca son presiones, y las presiones son todos los choques de las partículas de gas contra la superficie que lo limita. Vamos a tratar de transformar entonces esta expresión en algo que relacione con la presión. La presión está definida como una fuerza ejercida sobre un área, fuerza dividido área. Eso es una presión. Y por otro lado, en esta otra expresión tenemos el cálculo de un volumen con esta altura, esta diferencia de alturas. Supongamos que fuera un cilindro, entonces sería el área por la diferencia de alturas. Todo esto sería la variación de volumen. Entonces, sobre esta ecuación, que es la de trabajo mecánico, fuerza por distancia desplazada, vamos a tratar de sustituir, reemplazar la fuerza en función de la presión. La fuerza entonces ejercida sería la presión por el área. Lo reemplazamos. Acá es esta fuerza, presión por área. Y luego entonces, si miramos estos dos términos multiplicados, área por la distancia desplazada es la variación de volumen. Entonces encontramos dos expresiones completamente equivalentes. El trabajo se puede expresar como una fuerza desplazada a una cierta distancia, o en términos de presión, el trabajo es la presión por la variación del volumen, porque está entre medio el concepto del área desplazada. Así que esta es nuestra expresión para un sistema químico. Cuando se generan moles gaseosos, consideramos al trabajo como la variación de volumen contra la presión externa. Con esto en mente, ahora que tenemos este concepto de variación de volumen por la presión, sería el trabajo, vamos a conversar un poquito sobre este pequeño esquema numérico, que lo pensé para ejemplificar, espero que les sea claro, poniendo algún número. Entonces, a lo mejor es más claro lo que decimos con la diferencia de estados y los distintos caminos. Supongamos que parto de este estado. Este estado tiene sus variables de estado que lo definen. Y este estado es la situación actual del gas nitrógeno en este estado, ¿cierto? Entonces, un mol de gas nitrógeno que se encuentra a 0 grados y una atmósfera ocupa un volumen de 22,4 litros y tiene un nivel de energía correspondiente a este estado. Voy a hacer una transformación que lo haga pasar a este otro estado. Es una transformación a volumen constante. O sea, sigo teniendo un mol de gas nitrógeno a volumen constante de 22,4 litros, pero ahora pasó a estar a 27 grados. Por las leyes de los gases, nosotros sabemos que si a volumen constante, era la ley de Gay-Lussac, a volumen constante aumento la temperatura, tiene que aumentar proporcionalmente la presión. Así que nuestro estado 2 está definido por la misma masa, es un sistema cerrado, un mol de gas a 27 grados, a volumen constante, 22,4 litros, y tiene 1,1 de atmósfera, 1,10 atmósferas de presión. Entonces, una forma directa y fácil de hacer la transformación es calentar. Calentar a volumen constante. Caliento a volumen constante y ocurre la transformación en un solo paso. Calentamos, aumentó la temperatura y aumentó la presión. Como la variación de volumen fue 0, porque el volumen era constante, si ustedes se fijan, el término de trabajo se anula.
porque el trabajo dependía de la variación de volumen, y si la variación de volumen es cero, todo este término resulta cero. Entonces, la variación calentando a volumen constante solamente depende del calor intercambiado, y le vamos a llamar QV para recordarnos que es el calor medido a volumen constante. ¿Y cómo se mide este calor? Como ustedes calcularon en la clase anterior, sabiendo la variación de temperatura, la masa del gas, y multiplicado por su calor específico o capacidad calorífica, si quiero considerar que es un mol, en vez de, o pasarlo a gramos, como sea. Pero el calor es fácil de medir. Ustedes saben cómo se mide, con la variación de temperatura y la masa. ¿Cómo sería otro camino? En otro camino yo podría partir del mismo mol de gas en la condición inicial y calentarlo, pero a presión constante. A presión constante significa que no se mantiene el volumen, sino que el émbolo está flojo, suelto, y permite que la presión siga siendo una atmósfera. Si ocurre esto, por supuesto que hay expansión, hay dilatación, y el sistema realiza trabajo. Y como el sistema realiza trabajo por expansión, este trabajo lleva un signito negativo que significa la convención egoísta respecto del sistema. Ahora tengo, por supuesto, la variación de energía es constante, este calor es diferente, pero la variación de energía se computa, se hace la cuentita algebraica entre el calor recibido y el trabajo entregado. Finalmente entonces llegué a este otro estado, que tengo un mol de nitrógeno a 27 grados, sigue estando a una atmósfera porque no mantuve el volumen, y el volumen es 24,6 litros. En otro paso, yo debería comprimir para llegar a este estado. Comprimir a temperatura constante. En este caso, el sistema recibe trabajo, o sea que es positivo para él. Recibe trabajo y dispersa algo de calor por rozamiento. Y llegué a al mismo estado que antes. Como ustedes ven, el estado es idéntico que antes, es decir, que la variación de funciones de estado es la misma, y la de energía también. La energía es función de estado. Por lo tanto, todo lo que se intercambió en este proceso es igual a todo lo que se intercambió en este proceso, aunque sea de muchos pasos. Entonces, esa es la noción del primer principio, que la variación de energía es constante, que la energía es función del estado, y que es la sumatoria, la suma algebraica de todos los procesos, cualquiera sea. La cuestión es que haga el proceso que haga, la sumatoria de todos esos procesos siempre me va a dar constante entre esos dos estados. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué pasa entonces si una reacción química realiza trabajo, desplaza un émbolo porque genera volúmenes gaseosos? Bueno, tendría que computar tanto el calor como las variaciones de presión y volumen, que son el trabajo realizado. Claro, no es la mejor cuenta porque hay muchas incógnitas y no es la mejor forma de evaluar la variación de energía. Pero recién hicimos, en un caso, que si mantuviera el volumen constante, la variación de volumen sería cero y el trabajo realizado también sería cero. Entonces, fácilmente, la variación de energía es el calor intercambiado a volumen constante, representa la variación de energía, y puedo entonces conocer esta variación de energía con una forma, una cuenta simple, eliminando este término. Una vez que la conozco, la puedo tabular y usarla en otro momento. Es la misma siempre. Ahora hay un problema, que medir a volumen constante no es fácil. Toda reacción que se haga a volumen constante tiene que estar hecha en un reactor de paredes gruesas, con tapa muy atornillada, con válvulas, con un sistema muy particular, que no es el que hacemos habitualmente en el vasito de precipitados en el laboratorio.
Las reacciones que hacemos en el laboratorio son a presión constante. Entonces, nuestra expresión tomaría esta forma. El calor intercambiado sería el calor a presión constante y el trabajo realizado, porque va a haber desplazamiento, lo podemos sacar factor común, la presión que es constante, y me queda, en el caso de que sea un desplazamiento positivo, ¿no es cierto? Y me va a quedar que el trabajo es menos P por delta B. Observemos Q a presión constante. Si yo despejo Q a presión constante, me queda la variación de energía más la presión por la variación de volumen. Y si observan todas estas variables, son todas funciones de estado. Todas dependen solo del estado. Y es suma y producto de funciones que dependen solo del estado. Por lo tanto, QP, el calor, calculado y medido en esta condición, también depende solo de los estados. Uno podría pensar, y ya se los voy a contestar yo misma, ¿QP y QB son iguales? No, no son iguales. QP está medido a presión constante y QB medido a volumen constante, es decir, no tienen por qué ser iguales porque son variables del proceso. Lo único que son iguales son las diferencias de las variables del estado. Así que entonces llegamos a la conclusión de QP es una variable que depende de los estados. Y puede ser muy útil si la transformamos en una, como decir, en otra forma análoga de medir la energía. Y para eso se define la entalpía, que es una forma análoga, como les digo, de medir la energía de un estado. Si se define entalpía como H, ¿no es cierto?, igual a la energía más la presión por el volumen en cada estado, la variación de entalpía sería la variación de energía más la variación de presión y volumen. Así que esta es la variación de entalpía entre dos estados. Esta variación de entalpía es función de estado, es constante entre dos estados, porque es la suma y producto de funciones de estado, y se mide como el calor intercambiado a presión constante. Cuando ustedes puedan entonces, con la cantidad de masa y la variación de temperatura y el calor específico, calcular el calor intercambiado a presión constante, eso es una función de estado que se llama entalpía, variación de entalpía, que es análoga a la variación de energía. Como estábamos diciendo, entonces se pueden reemplazar mutuamente, como ustedes quieran hacerlo, lo pueden reemplazar en la ecuación de variación de energía, simplifican y demuestran otra vez que la variación de entalpía es igual al calor intercambiado a presión constante. Bueno, entonces me queda la duda de decir, ¿qué valor tiene? Porque no es la variación de energía. Pero sin embargo, para los químicos es muy útil porque, juntamente lo que les digo, medir a presión constante es sencillo. Las reacciones químicas entre productos y reactivos se hacen a presión constante. Si productos y reactivos son líquidos o están en solución, la variación de volumen es muy pequeña y no habría problema. De cualquier manera, si fueran gases, y yo mido QP, no hay ningún problema tampoco en agregar el término P por delta B y obtener la variación de energía si hiciera falta. Por lo tanto, es completamente paralela a la variación de energía y se puede trabajar con ella en los mismos términos. Muy bien. Nosotros le vamos a asignar entonces a cada estado su entalpía. Por ejemplo, en el caso de que hago la reacción química, tengo los reactivos con su nivel de entalpía y los productos con su nivel de entalpía también. Y la variación que hace la reacción puede ser que pase de un nivel de entalpía mayor a uno menor. La variación de entalpía siempre es
la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos va a ser menor que 0. Esto me indica que la entalpía de los productos es menor que la de los reactivos, es decir, que hubo liberación de calor. Fue una reacción exotérmica. Y lo mismo, para una reacción endotérmica, la entalpía de los productos es mayor a la de los reactivos, quiere decir que el sistema absorbió calor, y esto es una reacción endotérmica, delta H mayor que 0. Bueno, hasta acá entonces introdujimos una nueva forma de expresar la energía. La entalpía se escribe con joules como unidad. Si estoy definiéndole en una tabla, se suele escribir en joule por mol, porque es una propiedad extensiva. Entonces necesito saber qué cantidad de masa estoy considerando. Es el calor intercambiado a presión constante, sepan que es extensivo, y se expresa en joules, aún calorías. Son intercambiables. Así que ahora tengo un nuevo dato para mi ecuación química, y constituye lo que se llama la ecuación termoquímica. Una ecuación termoquímica, como una ecuación química, tiene que estar bien escrita, bien formulada y además balanceada. Es muy necesario que esté balanceada justamente porque la energía es una propiedad extensiva y yo tengo que calcular cuántos moles son los que están reaccionando para saber cuánto calor van a estar desprendiendo. Otra cosa interesante e importante de la ecuación termoquímica es especificar bien el estado físico de cada entidad, de cada sustancia. Los cambios de estado también son cambios de energía. Entonces no es lo mismo que la reacción me dé agua sólida, agua gaseosa o agua líquida. Porque cada cambio de estado también implica un proceso, un cambio de energía. También los estados cristalinos. Hay que determinar si es un sólido con varios estados cristalinos. Por supuesto que eso, se los vamos a dar como dato, ¿no es cierto? Porque también el cambio de estado cristalino representa un cambio de energía. Y esto me va a dar un dato de variación de entalpía. Variación de entalpía significa entre productos y reactivos, con su signo y una unidad de energía. Entonces la observo tal como está escrita, porque para mí la variación va a ser los productos menos los reactivos, y la reacción inversa tiene el mismo valor, por el primer principio, el valor de variación, pero de signo contrario. Acá tenemos algunos ejemplos, a lo que yo les estaba explicando. Esta reacción termoquímica, una ecuación termoquímica, está bien balanceada, tiene los estados físicos, y me expresa la transferencia de calor con su signo, o sea que es una reacción exotérmica, que liberó calor, expresada en kilojoule por mol, y además es un tipo de reacción que vamos a conocer nosotros 3, 4 tipos de reacción, para que ustedes se sepan expresar qué ecuación está asociada con este número. Siempre que yo pongo un dato de entalpía, de variación de entalpía, tengo que tener en mente la reacción a la que se refiere. Por ejemplo, esta es la combustión completa. Combustiones puede haber incompleta, pero en este curso, y para estar seguros y hablar todo de lo mismo, siempre vamos a hablar de la combustión completa, es decir, que es el elemento que reacciona con oxígeno y alcanza su máximo estado de oxidación. Reacciona todo lo que puede con oxígeno. Eso es una combustión completa. Son en general reacciones exotérmicas. Esto me habla de la gran estabilidad del dióxido de carbono, es decir, es un elemento de baja energía, por eso las reacciones de combustión son exotérmicas. Muy bien, acá hay otra oxidación. No es una combustión completa porque el azufre no llegó a su máximo estado de oxidación, pero bueno, también es un paso exotérmico. Acá hay una reacción que se denomina deformación. Vayan mirándolas bien, ¿qué es una reacción de formación? Se le llama formación a la variación de entalpía en la formación de un compuesto, de cada compuesto,
a partir de sus sustancias elementales. Es decir, acá puse carbono sólido de cristalización grafito, que es el más común en condiciones ambientales. El gas hidrógeno, hidrógeno 2, gas, lo que existe como estable en condiciones ambientales, y con eso balanceé la reacción. Fíjense que no puse 4H. Usé la sustancia elemental. Bueno, estas reacciones de formación, esta es endotérmica, ven que tiene signo positivo, y el símbolo de variación de entalpía, que dice que es de formación, y tiene este cerito, habla de que está en condiciones estándar, definido para 25 grados y una atmósfera. Entonces acuérdense que la ecuación de formación es a partir de las sustancias elementales. Bueno, con estas ecuaciones termoquímicas bien definidas, se puede trabajar con lo que se llama la ley de Hess. La ley de Hess no es más que una aplicación del primer principio de la termodinámica. Pero lo único de mérito es que lo hizo antes, sin saber el primer principio. Él expresó que si una serie de reactivos reaccionaban a productos, el calor absorbido o liberado era independiente de si la reacción se realizaba en un solo paso o se realizaba en muchos pasos. Dicho en otras palabras, el calor intercambiado solo dependía del estado final, productos, menos el estado inicial. Esta QP es una variación de estados, solo depende de la variación entre el producto y reactivo. Muy bien, entonces, ¿cómo podríamos usar esta ley de Hess con toda tranquilidad? Por ejemplo, para calcular alguna variación de energía en alguna reacción que yo no la supiera. Este es el sulfuro de carbono, reaccionando con oxígeno para dar dióxido de carbono y dióxido de azufre, y no conozco la variación de entalpía de esta reacción. Ahora, si pudiera encontrar datos de productos y reactivos como para poder conocerlos un poquito y ver cómo podría acomodar las ecuaciones, si lo puedo expresar esta ecuación en varios pasos, llegando del mismo producto inicial al mismo producto final, yo sé que es válido hacerla o en muchos pasos o en uno solo. Eso es lo que dice la ley de Hess. Muy bien, entonces acá tenemos reacciones, en general son de formación, todas estas, y voy a ver cómo las podría organizar para llegar a la ecuación que quiero calcular. Bueno, casi siempre es útil plantear las ecuaciones y ver que después voy a tratar de hacer una suma miembro a miembro. O sea que esta reacción tendría que ser el resultado de todos los pasos que voy a acomodar más arriba. Las miro, las ecuaciones que tengo, y veo, por ejemplo, que el dióxido de carbono y el dióxido de azufre están a la derecha, están como productos, y es lo que yo voy a querer ubicarlos como productos. En cambio, el sulfuro de carbono está como reactivo. Así que lo primero que puedo pensar hacer es invertir esta tercera reacción para que, invertirla totalmente, ¿no es cierto? Para que el sulfuro de carbono me quede como reactivo. Y es lo que estamos haciendo en este primer paso. Di vuelta esta ecuación. Pero si doy vuelta a la ecuación, tengo que dar vuelta el signo del intercambio de energía. Así que lo que escribí acá, en vez de ser delta H3, es menos delta H3. Menos 86,9 kilojoules por mol. En las otras no tengo problema de dar vuelta porque el producto está del lado de los productos como me viene bien. Simplemente que en esta ecuación, en esta, la que quiero llegar, voy a obtener 2 moles de dióxido de azufre
y mi dato está por mol. Entonces, tendré que multiplicar toda la ecuación, y también el delta H por 2, para que me quede lo que me sirve, ¿no es cierto? Tener 2 dióxidos de azufre. Una vez que cumplí esta actividad, puedo simplificar de ambos lados lo que estén en ambos miembros, ¿no es cierto? Por ejemplo, los 2 azufres se me simplifican, el carbono se me simplifica miembro a miembro, y una vez terminada la simplificación, puedo sumar miembro a miembro. Van a ver que entonces obtienen la ecuación buscada. Y la energía de esta ecuación, cambio de energía, el cambio de entalpía, de acuerdo a la ley de Hess, es la suma algebraica de todos los pasos. ¿Cómo hay que hacer para llegar a la misma ecuación, ¿no es cierto? Que sería el delta 1 que no cambió, menos delta 3, más 2 por delta H2. Este valor, si está todo bien, correctamente hecho, es el valor incógnita de la variación de entalpía de la reacción que yo no conocía. Entonces van a haber varios ejercicios de este tipo en la ejercitación para que ustedes se den cuenta lo importante que es, primero, balancearlas, poner los estados, y respetar la parte de que la variación de entalpía, que es un calor intercambiado a presión constante, es una propiedad extensiva. Ahora vamos a discutir una aplicación de la ley de Hess que facilita las cuentas, que es el cálculo de los calores de formación de todas las sustancias. Están tabuladas de todas, casi todas las sustancias, tabulados sus calores de formación. Si yo después tengo algún otro calor de formación que es difícil de hacer, porque a lo mejor las sustancias elementales no son muy estables por varias razones, experimentalmente es difícil de hacer, puedo calcularla aplicando la misma ley de Hess. Así que es bueno tener una gran tabulación de calores de formación. Vamos a ver para qué me sirve. Como todo lo que yo puedo medir son variaciones de entalpía, estoy siempre en un círculo vicioso, porque variaciones, 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 ¿no? Entonces, para poder tener alguna referencia, uso como valor de referencia lo siguiente. Para la formación de sustancias elementales, se toma por definición delta H de formación 0. Entonces, para las sustancias elementales, en su estado físico y cristalino más estable, a 25 grados de la atmósfera, como hay que escribirla en la ecuación termoquímica, su variación de entalpía de formación es 0. Entonces, ¿a qué me llamo sustancia elemental? Bueno, al oxígeno, al carbono, al azufre. Bueno, todas esas son sustancias elementales. Su variación de entalpía es 0. Y a eso se refiere la convención. Y ahora van a ver cómo se usa. Yo a partir de esto voy a medir variaciones de calores de formación. Si partimos entonces de la convención que las sustancias elementales tienen como calor de formación 0, cuando yo mida calores de formación, sé que todas estas, bueno, sería la formación del etanol menos la formación del oxígeno, menos la formación del hidrógeno, menos la formación del carbono, y todas estas son ceros. Entonces, directamente, el calor de formación se lo adjudico al etanol, por convención. Todas estas 0. Termina siendo entonces menos 277,7 el calor de formación del etanol. Y cuando participe ese etanol en cualquier reacción, definidas las entalpías de formación respecto a las sustancias elementales, ustedes verían, como en este caso, que todas estas se cancelan cuando participa, supongamos, el sulfuro de carbono o el etanol participara, digamos, de la reacción. Sus
sustancias elementales se cancelaron. Por eso no hay ningún problema en que fuera ese valor 0 o cualquier otro valor, porque finalmente en esta ecuación de tipo GES se van a cancelar. Así que tomamos como convención que el calor de formación de las sustancias elementales es 0, que la formación, el calor de formación de un compuesto corresponde a ese compuesto, porque todas estas son 0, y luego entonces puedo hacer en cualquier reacción desconocida la sumatoria de todos los delta H de formación de los productos menos la sumatoria de todos los delta H de formación de los reactivos. Se me van a cancelar entonces todas las sustancias elementales y tabulando todos los calores de formación puedo calcular el calor de cualquier reacción. La única atención, fíjense a qué representa este N y este M, para cada una de las sustancias multiplicado por su número de moles. Calor de formación tabulado es por mol, así que hay que multiplicar cada una de las sustancias, que no sean un mol, por su número de moles. Esta es entonces una receta, una ley general, para calcular el delta H de la reacción de cualquier reacción desconocida, a partir de las entalpías de formación. Bueno, ahora vamos a aplicar lo que estamos aprendiendo al cálculo del valor de energía de red de un compuesto iónico. Todo lo que hicimos hasta ahora fue bastante conceptual. No podíamos aplicar a calcular la energía de red de un compuesto iónico cuando sabíamos que en el campo eléctrico de cada anión y catión está influenciando a todo el espacio, es decir, cada catión atrae a todos los aniones, cada anión a todos los cationes, y eso forma su gran energía de red. Entonces, realmente no se puede hacer una cuenta, por más que estimamos por su par, para comparar, un par iónico lo estimamos con otro par iónico, pero sabíamos que era una comparación nada más. Si quiero calcular el verdadero valor de la energía de red, para ver su estabilidad y sus propiedades, la hacemos por un camino de valorando la energía de una reacción. Entonces, la energía de red va a ser la energía necesaria para separar totalmente un mol de compuesto iónico en sus iones gaseosos. Una vez que yo separé todos los iones de todas sus interacciones, es decir, el compuesto iónico cristalino, sólido, lo separé en sus iones gaseosos, habré vencido totalmente la energía de red. Si yo logro medir ese valor, ese es el valor de la energía de red, un número grande y positivo para los compuestos iónicos más estables y bien unidos, ¿no es cierto? Como son los compuestos iónicos comunes, son bien estables con altas energías de red en general. Entonces, la energía de red tiene que ser un número positivo, alto, y más o menos grande, según, ahí ya va la comparación. Pero fíjense cómo está definida, en el sentido de que empiezo, como reactivo es el compuesto iónico sólido, y como producto sus iones gaseosos. Y el valor de esta reacción es la energía de red. Bueno, entonces, para calcular la energía de red, vamos a aplicar la ley de Hess. Y dos científicos del siglo XX, Born y Haber, definieron este ciclo, que lleva su nombre, que es un ciclo que aplica la ley de Hess. Como todo ciclo, si yo parto de un punto, recorro todo el ciclo y llego al mismo punto, la variación de energía es 0, porque el estado inicial y el estado final es el mismo. Así que esa es una forma de hacer la cuenta, como variación en todo el ciclo igual a 0. Otra forma es decir, como dice la ley de Hess, que un cambio en un solo paso directo va a ser igual al mismo cambio con muchos pasos. Entonces, son las dos formas en que yo puedo hacer la cuenta y las dos están bien. Vamos a mirar esta forma que se presenta aquí.
Si uno plantea una reacción que es el litio metálico y el gas flúor, litio metálico y gas flúor, para dar fluoruro de litio en un solo paso, esa reacción es una reacción de formación. Es la formación del fluoruro de litio a partir de sus sustancias elementales. No del átomo de flúor, del gas flúor, flúor 2 y el metal litio. Entonces este paso es la entalpía molar de formación del fluoruro de litio. Si tengo que buscar el número, bueno, iré a la tabla correspondiente y buscaré en la tabla de entalpías de formación. Para el fluoruro de litio vale menos 594,1 kJ. Muy bien. ¿Cuáles serían los muchos otros pasos que yo podría elegir para llegar al mismo estado final? Muy bien, vamos entonces paso por paso a partir de cada uno de los reactivos. El litio metálico, primero lo voy a pasar a metal gaseoso, átomos de litio gaseosos. Esto para el metal litio corresponde a una sublimación. Fíjense que también por la misma ley de Hess, la energía de la sublimación es igual a la suma de la energía de la fusión más la de la vaporización, ¿no es cierto? Siempre estamos en entalpías, ¿no? Por más que uno dice energía, son entalpías porque están medidas a presión constante. Supongamos entonces que tenemos el dato de energía de sublimación, pasamos el metal litio a átomos de litio gaseosos. Esos átomos de litio gaseoso los llevé al estado gaseoso justamente porque voy a usar el dato de energía de primera ionización, que se medía en estado gaseoso. La energía de primera ionización transforma a los átomos de litio en iones de litio en estado gaseoso, y tiene un valor. Ahora voy a mirar las moléculas de flúor. Fíjense que voy a usar 1 mol de átomos de flúor, de iones fluoruro, para cada mol de litio. Así que como cada molécula es diatómica, para tener 1 mol de átomos de flúor y después de iones fluoruro, me alcanza con medio mol de moléculas de flúor. Por lo tanto, voy a usar medio mol de la energía del enlace. La energía del enlace calculada por mol para 1 mol de moléculas, bueno, calculo para medio mol de moléculas. Y obtengo, cuando separo medio mol de moléculas de flúor, obtengo 1 mol de átomos de flúor. Ese mol de átomos de flúor lo transformo en iones fluoruro, y así, idealmente, ¿no es cierto? Y el cambio de energía de esa reacción última va a ser el valor de la afinidad electrónica. Justamente para el flúor que está en electronegativo es un valor exotérmico. No solamente no necesito darle energía, como era en el caso de la ionización, sino que me cede energía. Tal es la afinidad que tiene el flúor por el electrón, y forma iones fluoruro. Entonces, si idealmente, mentalmente, tengo los iones litio y los iones fluoruro, y se reúnen, y llegan a formar la red, hay una enorme liberación de energía, porque justamente cargas de distintos signos se atraen y se acomodan en la red cristalina. Pero este paso, como lo ven así, tiene como reactivos los iones fluoruro y los iones litio, y como producto, el sólido cristalino. Por lo tanto, no es la energía de red, sino menos la energía de red, porque la energía de red positiva, valor positivo como propiedad del compuesto, estaba definida para el paso contrario. Bueno, muy bien, lo ponemos así algebraicamente, menos energía de red. Es desde iones al sólido. Como llegué por muchos pasos al mismo estado final, la ley de Hess me dice que la diferencia entre el estado final y el estado inicial en un solo paso es igual a la diferencia entre el estado final y el estado inicial en muchos pasos. Acá tienen expresada, como se tienen que poner, las ecuaciones termoquímicas de cada uno de los pasos. Y lo que yo quiero calcular.
Y aquí tienen el cálculo. El cálculo respetando los signos, sabiendo que cuando yo obtengo este quinto es la inversa de la energía de red, así que cuando lo despeje y le cambio el signo, obtengo el valor de energía de red para el fluoruro de litio, que es, como dijimos, grande y positivo, para la reacción de descomposición del fluoruro de litio en sus iones. Acá hay un ejemplo similar para el cloruro de calcio. Lo puse nada más que para que vean dos detalles cuantitativos. Son muy simples, ¿no? O sea, en el otro caso yo necesitaba medio mol de flúor, en este caso necesito, un mol de átomos de flúor, medio mol de gas flúor, y acá necesito un mol de átomos de cloro, o sea que necesito una molécula de cloro, un mol de cloros, y voy a llevar esta molécula de cloro a la disociación, que sería la energía de enlace, para obtener 2 moles de átomos de cloro gaseoso, y le tengo que poner 2 energías de afinidad electrónica, porque están definidas cada una por mol. Entonces multiplico la afinidad electrónica molar, la multiplico por 2. Y así, en toda esta rama, obtuve 2 moles de ion cloruro gaseoso. En esta otra rama tengo la sublimación, como les dije, pasar del metal al gas, o si no, podría ser en 2 pasos, podría ser del metal al líquido, del líquido al gas, es lo mismo. Pero una vez que tengo los átomos gaseosos, tengo que pasar al catión divalente. Por lo tanto, hay que hacer la cuenta de la primera energía de ionización y la segunda energía de ionización, para llegar al calcio más 2. Obtenidos los moles de ion gaseoso positivo y los de iones negativos gaseosos, al juntarse liberan un montón de energía, que es del mismo valor, pero signo contrario, de la energía de red. Entonces, fíjate, esta es una aplicación en el ciclo de von Haber, cómo se calculan verdaderamente las energías de red que no se pueden evaluar por la suma de los pares iónicos. Este es el valor absoluto de las energías de red. Bueno, acá también se observa un ciclo para ir viendo el sentido. En todo ciclo que tengo que llegar al mismo punto de partida, si se entregan energías en algunos pasos, en otros pasos se debe recibir, porque si no, no se cerraría el ciclo, ¿no es cierto? Así que por eso mismo, en forma de ciclo, uno a veces ve si las energías son exotérmicas o sea, hay que darle energía o se recibe de ellas. Por ejemplo, si tengo la reacción que pasa de cloruro de potasio sólido a las sustancias elementales, en su estado más probable en la naturaleza, este valor es la inversa menos el calor de formación del cloruro de potasio. El calor de formación del cloruro de potasio sería en este sentido, y si voy a hacer el sentido contrario, este sería menos el calor de formación. A partir de este nivel, aplico esta energía y lo que me sirve es para sublimar al potasio. Al resto no le pasó nada. Y es una reacción endotérmica, por supuesto, pasar a un estado gaseoso. A partir de este nivel, aplico energía, ¿y qué hice? Ionicé, energía de primera ionización, y formé un mol de potasios, más 1, ¿no es cierto? Gaseosos. Si le agrego más energía, justamente, ionizo medio mol de cloros, la energía de enlace, y obtengo un mol de iones cloro gaseosos. Hasta ahora lo único que hice fue gastar energía. Pero de repente, bueno, vienen las devoluciones, ¿no? La afinidad electrónica es exotérmica, me devuelve algo de energía, y llego a tener el mol de iones positivos de potasio y el mol de cloruros negativos de cloro,
Y justamente algo que me devuelve muchísima energía, perdón, es la formación del cristal. Y este valor X es lo que yo quería calcular, y es del mismo valor, pero de signo contrario a la energía de red. Entonces, otra forma de ver el ciclo, considerando cuáles son reacciones exotérmicas y cuáles son endotérmicas. Y por último, vamos a discutir un ratito esto, que, bueno, es una aplicación más de la ley de Hess, y que se hace también con valores de tabla, pero es interesante y pedagógico, me parece a mí, para ver la reacción química desde otro punto de vista como reordenamiento, y cómo algunos enlaces verdaderamente son mucho menos energéticos, mucho más estables, entonces hacen que sean reacciones exotérmicas, por ejemplo. Si yo puedo calcular el nivel de energía de cada tipo de enlace, y están tabulados, se puede hacer un balance de los enlaces que se rompen, que necesitan energía para romperse, y los enlaces que se forman y liberan energía al formarse. Entonces, esto es una reacción química. Una serie de enlaces que se rompen, que se reorganizan las parejas, digamos, en otro compuesto, y al formarse los nuevos enlaces se libera energía. A partir de una tabla de energía de enlace de cada tipo de enlace, se puede hacer un balance de cuánto se hubo que gastar en romper y cuánto me devolvió al formar. Hay una sola objeción, yo les voy a mostrar la tabla. Esta tabla, que es la que ustedes podrían usar para saber cuánta energía de enlace hay que darle para romper el enlace, o a su vez me devuelve cuando se forma el enlace, esta tabla, está hecha como un promedio de los enlaces en distintos compuestos. Por eso, si bien se puede calcular el variación de entalpía de cualquier reacción, es un método más aproximado, porque la fuerza de cada enlace no está medida en esa molécula, sino como un promedio del enlace en distintas moléculas. Entonces, la cuenta sería un balance, es de pensar cuántos enlaces carbono-hidrógeno se rompen a priori, o sea, lo puedo hacer hasta idealmente. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que cualquier camino, mientras parta del estado inicial y llega al mismo estado final, cualquier camino es válido. Rompo 4 enlaces CH, con su fuerza, ¿no es cierto? La fuerza que está tabulada, perdón. Ahí. Bueno, discúlpeme que me pasé de largo. CH, acá está, 414, entonces 4. Y rompo 2 enlaces dobles oxígeno-oxígeno. Y luego se forman 2 enlaces carbono-oxígeno dobles y 4 enlaces oxígeno-hidrógeno. Por supuesto, entonces, todos los enlaces son en la tabla positivos. Pero si yo hago la cuenta, la sumatoria de los enlaces rotos menos la sumatoria de los enlaces formados, ya este signo me cambia el signo de los formados y me va a dar un valor aproximado, estimado, de la entalpía de esa reacción. Es una forma bastante linda de ver la reacción, ¿no? Bastante pedagógica. Bueno, nada más. Entonces, es otra aplicación de que el camino no importa, sino lo que importa es la diferencia de estados entre el final y el inicial. No sé si tienen alguna pregunta.